Teoría general de sistemas. Resumen. Como primer punto, está la finalidad de la teoría general de sistemas y esta finalidad es permitir manejar bien los conceptos y marco teórico para su buen manejo dentro de una organización y los sistemas. En la teoría general de sistemas va a distinguir 1. El sistema. 2. El suprasistema, medio del sistema, familia extensa, amigos, vecinos, y 3. Los subsistemas, componentes del sistema. El segundo punto son los aportes semánticos y metodológicos de la teoría general de sistemas a la investigación científica, la cual nos va a dar las terminologías a tratar en la TGS con sus explicaciones establecidas. En el campo semántico tendremos las terminologías que vamos a enumerar, ya que las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras, estas se acumulan durante sucesivas especializaciones, y estas son 1. Sistema. 2. Entradas. 3. Proceso. 4. Caja negra. 5. Salidas. 6. Relaciones que se clasifican en, simbióticas, sinérgica, superflua. 7. Atributos. 8. Contexto. 9. Rango. 10. Subsistemas. 11. Variables. 12. Parámetro. 13. Operadores. 14. Retroalimentación. 15. Homeostasis y entropía. 16. Permeabilidad, entre otros. Los aportes metodológicos se dividen en tres partes. 1. Jerarquía de los sistemas. 2. Teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico y 3. Modelo procesal o del sistema adaptativo complejo. El tercer punto es: ¿en qué consiste el pensamiento de sistemas? Esto es un modo de pensamiento que contempla el todo y sus partes, es integrador o sintético y también permite estudiar la conexión que existe entre las diversas disciplinas para predecir el comportamiento de los sistemas. El cuarto punto. El enfoque cibernético de la administración moderna. Esto es una ciencia que se ocupa de los sistemas de control y de comunicación en las personas y en las máquinas, estudiando y aprovechando todos sus aspectos y mecanismos comunes. Y en donde dentro de este rubro se definirá no solo el concepto de ellos sino también se hablará acerca de otros puntos relevantes que van a concorde con este tema. El quinto punto. Está representada por la aplicación práctica de las herramientas conceptuales de la TGS. La aplicación práctica consiste en dar conceptos previos y sus casos respectivos. Por ende se menciona la retroalimentación, que es un mecanismo según el cual una parte de la energía de salida de un sistema o de una máquina regresa a la entrada, al cual se divide en dos partes. La retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva, casos prácticos. Se abordan también la entropía y negentropía, recursividad, isomorfismo y homomorfismo, caja negra, homeostasis y teleología, equifinalidad, cada uno de estos conceptos con sus respectivos ejemplos. En otras palabras, todo lo plasmado en la parte teórica se lleva a la práctica en esta parte, ya que ello nos permitirá desenvolvernos de una manera adecuada en el ámbito empresarial. Y como último punto está la resolución de los ejercicios sobre insumo producto de los sistemas, la cual no es otra cosa que emplear nuestros conocimientos. Veamos ahora la finalidad de la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas, TGS, surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Los supuestos básicos de la teoría general de sistemas son: existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias no sociales. Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas.
Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no físicos del conocimiento científico, especialmente en las ciencias. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que son verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas. La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas, a saber. Primera premisa. Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de células, las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los órganos dentro de los organismos dentro de colonias, las colonias dentro de culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos mayores de culturas, y así sucesivamente. Segunda premisa. Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que les son contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. Tercera premisa. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones. No es propiamente la teoría estructural del sistema OTS, sino las características y parámetros que establece para todos los sistemas, lo que constituye el área de interés en este caso. De ahora en adelante, en lugar de hablar de TS, se hablará de la teoría de sistemas. El concepto de sistema pasó a dominar las ciencias, y principalmente, la administración. Si se habla de astronomía, se piensa en el sistema solar, si el tema es fisiología, se piensa en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, la sociología habla de sistema social, la economía de sistemas monetarios, la física de sistemas atómicos, y así sucesivamente. El enfoque sistemático, hoy en día en la administración, es tan común que casi siempre se está utilizando, a veces inconscientemente. La teoría de sistemas penetró rápidamente en la teoría administrativa por dos razones fundamentales. A. Debido a la necesidad de sintetizar e integrar más las teorías que la precedieron, llevándose con éxito cuando se aplicaron las ciencias del comportamiento al estudio de la organización. B. La cibernética y la tecnología informática trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y operación de las ideas que convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización a veces han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir como base para lograr la convergencia, el enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna. En particular, la teoría general de sistemas parece proporcionar un marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como organización, totalidad, globalidad e interacción dinámica. Lo lineal es sustituido por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente estudiable por los métodos analíticos de las ciencias puras.
Lo individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario. El mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, pero la teoría de los sistemas veía la realidad como estructuras cada vez más grandes. La teoría general de sistemas presentaba un universo compuesto por acúmulos de energía y materia, sistemas, organizados en subsistemas e interrelacionados unos con otros. En la teoría general de sistemas distingue a. El sistema. b. El suprasistema, que es el medio del sistema, ya sea familia extensa, amigos, vecinos. c. Los subsistemas, que son los componentes del sistema. El objetivo de la teoría es la descripción y exploración de la relación entre los sistemas dentro de esta jerarquía. Hay que distinguir la palabra sistema de la palabra agregado. Ambos son conjuntos, es decir, entidades que se constituyen por la concurrencia de más de un elemento. La diferencia entre ambos consiste en que el sistema muestra una organización de la que carecen los agregados. Así pues, un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas, no solo de partes que se agregan. En conclusión, la teoría general de sistemas en su propósito más amplio, es la elaboración de herramientas que capaciten a otras ramas de la ciencia en su investigación práctica. Por sí sola, no demuestra o deja de mostrar efectos prácticos. Para que una teoría de cualquier rama científica esté sólidamente fundamentada, ha de partir de una sólida coherencia sostenida por la TGS. Si se cuentan con resultados de laboratorio y se pretende describir su dinámica entre distintos experimentos, la TGS es el contexto adecuado que permitirá dar soporte a una nueva explicación, que permitirá poner a prueba y verificar su exactitud. Por ello se la encasilla en el ámbito de metateórica. Aportes metodológicos y semánticos. Veamos ahora los aportes metodológicos y semánticos de la teoría general de sistemas a la investigación científica. Bases epistemológicas de la teoría general de sistemas. Según Bertalanffy, 1976, se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos, que en primera instancia no se tienen en forma física. El autor señala que teoría no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn. Él distingue en la filosofía de sistemas una ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas. La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica. Bertalanffy entiende a la ciencia como un subsistema del sistema conceptual, definiéndola como un sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual correspondiente a la realidad. Bertalanffy señala que la distinción entre sistema real y conceptual está sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida. La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto al positivismo o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a sí mismo, dice: en filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de Moritz Schlick, posteriormente llamado Círculo de Viena. Pero, como tenía que ser, su interés en el misticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen positivista. Eran más fuertes sus lazos con el grupo berlinés de la Sociedad de Filosofía Empírica en los años veintitantos, allí descollaban el filósofo físico Hans Reichenbach, el psicólogo A. Erzberg y el ingeniero Parseval, inventor del dirigible. Bertalanffy señala que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista.
Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. Atomista en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que tendrían el carácter de indubitable. Por otro lado, la TGS no comparte la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad. Bertalanffy señala. La realidad es una interacción entre conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía perspectivista para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que declaran que la realidad no es nada sino un montón de partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones o lo que sea, vemos la ciencia como una de las perspectivas que el hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el universo al cual está arrojado o más bien, al que está adaptado merced a la evolución y la historia. La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano diferirá si se entiende el mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. La TGS no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una visión heurística o capacidad que tiene el hombre de crear o inventar algo. Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría de conjuntos, Mesarovic, teoría de las redes, Rapoport, cibernética, Wiener, teoría de la información, Sandon y Weaver, teoría de los autómatas, Turing, teoría de los juegos, von Neumann, entre otras. Por eso, la práctica del análisis aplicado de sistemas tiene que aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y principios de la TGS como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación, etc., son aplicables a grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales. Aportes semánticos. Las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras, estas se acumulan durante sucesivas especializaciones, llegando a formar casi un verdadero lenguaje que solo es manejado por los especialistas. De esta forma surgen problemas al tratarse de proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes del proyecto son especialistas de diferentes ramas de la ciencia y cada uno de ellos maneja una semántica diferente a los demás. La teoría de los sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una semántica científica de utilización universal. Veamos algunas. Sistema. Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico, objetos, sino más bien al funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas. Entradas. Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Las entradas pueden ser 1. En serie, es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. 2. Aleatoria, es decir, al azar, donde el término azar se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. 3. Retroacción,
es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. Proceso. El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, etc. En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre cómo se efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso, este proceso se denomina caja blanca. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso se denomina una caja negra. Caja negra. La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables funcionarán en cierto sentido. Salidas. Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. Relaciones. Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo. Podemos clasificarlas en 1. Relaciones simbióticas, es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema, parásito, no puede vivir sin el otro sistema, planta, y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre sí. 2. Relación sinérgica, es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa acción combinada. Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados de una manera independiente. 3. Relación superflua, son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede funcionar. Atributos. Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o concomitantes. Los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se lo hace. Los atributos concomitantes en cambio son aquellos cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. Contexto. Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a este, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto. Se trata de una relación mutua de contexto-sistema. Tanto en la teoría de los sistemas como en el método científico, existe un concepto que es común a ambos, el foco de atención, el elemento que se aísla para estudiar. El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Ese foco de atención, en términos de sistemas, se llama límite de interés. Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado. A. La determinación del contexto de interés. B.
La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el sistema. C. Se suele representar como un círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de interés a la parte del contexto que no interesa al analista. D. En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y viceversa. Es posible que solo interesen algunas de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional. Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que solo será considerado lo que quede dentro de ese límite. Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica. Rango. En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de su grado de complejidad. Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa como un indicador claro de las diferencias que existen entre los subsistemas respectivos. Esta concepción denota que un sistema de nivel 1 es diferente de otro de nivel 8 y que, en consecuencia, no pueden aplicarse los mismos modelos, ni métodos análogos a riesgo de cometer evidentes falacias metodológicas y científicas. Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa: ¿se considera el contexto y a su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango? Refiriéndonos a los rangos hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de detección. El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor. Subsistemas. En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas que forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas, en este caso serían subsistemas del sistema de definición, ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen. Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema. Variables. Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse. Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas. Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista, ya que no todas las variables tienen el mismo comportamiento, sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias que la rodean. Parámetro. Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el de parámetro, que es cuando una variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica. No quiere decir que la variable es estática ni mucho menos, ya que solo permanece inactiva o estática frente a una situación determinada. Operadores. Otro comportamiento es el de operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir decisivamente en el proceso para que éste se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables. Cabe aquí una aclaración: las restantes variables no solamente son influidas por los operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y éstas tienen también influencia sobre los operadores. Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada. Feed-forward o alimentación delantera. Es una forma de control de los sistemas,
donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas. De esta forma, al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los procesos mismos que componen al sistema. Homeostasis y entropía. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo. En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo, en los sistemas abiertos biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aún transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completa y de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aún desarrollarse hacia estados de orden y de organización creciente. Permeabilidad. La permeabilidad de un sistema mide la interacción que éste recibe del medio. Se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo será más o menos abierto. Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cual se desarrollan son sistemas altamente permeables, estos y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos. Por el contrario, los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados. Integración e independencia. Se denomina sistema integrado a aquel en el cual su nivel de coherencia interna hace que un cambio producido en cualquiera de sus subsistemas produzca cambios en los demás subsistemas y hasta en el sistema mismo. Un sistema es independiente cuando un cambio que se produce en él, no afecta a otros sistemas. Centralización y descentralización. Un sistema se dice centralizado cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás, y estos dependen para su activación del primero, ya que por sí solos no son capaces de generar ningún proceso. Por el contrario, los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es tan dependiente, sino que puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reserva y que solo se ponen en funcionamiento cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso. Los sistemas centralizados se controlan más fácilmente que los descentralizados, son más sumisos, requieren menos recursos, pero son más lentos en su adaptación al contexto. Por el contrario, los sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta al medio ambiente pero requieren mayor cantidad de recursos y métodos de coordinación y de control más elaborados y complejos. Adaptabilidad. Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla. Mantenibilidad. Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su medio. Estabilidad. Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de materiales, energía e información. La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva. Mantenibilidad. Armonía.
Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto. Un sistema altamente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio también lo es. Optimización y suboptimización. Optimización, significa modificar el sistema para lograr el alcance de los objetivos. Suboptimización, es el proceso inverso, se presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes. En dicho caso se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminarlos de menor importancia si estos son excluyentes con otros más importantes. Éxito. El éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus objetivos. La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumple con los objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de forma tal que el mismo pueda alcanzar los objetivos determinados. Límites. Es la línea que delimita la relación de un sistema con su contexto, determinando hasta dónde el contexto es de interés para el sistema. Aportes metodológicos. A. Jerarquía de los sistemas. Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo que Kenneth Boulding, 1956, proporciona una clasificación útil de los sistemas donde establece los siguientes niveles jerárquicos. 1. Primer nivel, estructura estática. Se le puede llamar nivel de los marcos de referencia. 2. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar reloj de trabajo. 3. Tercer nivel, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio. 4. Cuarto nivel, sistema abierto o autoestructurado. En este nivel se comienza a diferenciar la vida. Puede considerarse nivel de célula. 5. Quinto nivel, genético-social. Está caracterizado por las plantas. 6. Sexto nivel, sistema animal. Se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teleológico y su autoconciencia. 7. Séptimo nivel, sistema humano. Es el nivel del ser individual, considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos. 8. Octavo nivel, sistema social o sistema de organizaciones humanas constituye el siguiente nivel, y considera el contenido y significado de mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas. 9. Noveno nivel, sistemas trascendentales. Completan los niveles de clasificación, estos son los últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones. Jerarquía de la complejidad de los sistemas, Boulding, 1956. Nivel 1. Estructuras. Características. Estático. Ejemplos. Estructuras de cristal, puentes. Disciplinas relevantes. Descripción verbal o pictórica en cualquier disciplina. Nivel 2. Sistemas dinámicos simples. Características. Movimiento predeterminado, pueden exhibir equilibrio. Ejemplos. Relojes, máquinas, el sistema solar. Disciplinas relevantes. Física, ciencia natural clásica. Nivel 3. Mecanismos de control. Características. Control en un ciclo cerrado. Ejemplos. Termostatos, mecanismos de homeostasis en los organismos. Disciplinas relevantes. Teoría de control y cibernética. Nivel 4. Sistemas abiertos. Características. Estructuralmente autosostenibles. Ejemplos. Flamas, células. Disciplinas relevantes. Teoría del metabolismo. Nivel 5. Organismos pequeños. Características. Organizados completamente con partes funcionales, crecimiento y reproducción.
Ejemplos. Plantas. Disciplinas relevantes. Botánica. Nivel 6. Animales. Características. Un cerebro para guiar el comportamiento total, habilidad de aprender. Ejemplos. Pájaros y bestias. Disciplinas relevantes. Zoología. Nivel 7. Hombre. Características. Con autoconciencia, conocimiento del conocimiento, lenguaje simbólico. Ejemplos. Seres humanos. Disciplinas relevantes. Biología, psicología. Nivel 8. Sistemas socioculturales. Características. Roles, comunicación, transmisión de valores. Ejemplos. Familias, clubes sociales, naciones. Disciplinas relevantes. Historia, sociología, antropología, ciencia del comportamiento. Nivel 9. Sistemas trascendentales. Características. Irreconocibles. Ejemplos. La idea de Dios. Disciplinas relevantes. No hay. Mire usted que del nivel 1 al 9, la complejidad se incrementa, es más difícil para un observador externo el predecir el comportamiento, hay una dependencia incremental en decisiones sin programar. Los niveles más pequeños son encontrados en los sistemas más altos, por ejemplo, el hombre muestra todas las características de los niveles 1 al 6 y las propiedades emergentes del nuevo nivel. B. Teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico. Este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las distintas ciencias. La detección de estos fenómenos permite el armado de modelos de aplicación para distintas áreas de las ciencias. Esto, que se repite en forma permanente, exige un análisis iterativo que responde a la idea de modularidad que la teoría de los sistemas desarrolla en sus contenidos. Se pretende por comparaciones sucesivas, una aproximación metodológica, a la vez que facilitar la identificación de los elementos equivalentes o comunes, y permitir una correspondencia biunívoca entre las distintas ciencias. Como evidencia de que existen propiedades generales entre distintos sistemas, se identifican y extraen sus similitudes estructurales. Estos elementos son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios que rigen el comportamiento de objetos que, si bien intrínsecamente son diferentes, en algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento. C. Modelo procesal o del sistema adaptativo complejo. Este modelo implica por asociación la aplicación previa del modelo del rango. Dado que las organizaciones se encuentran dentro del nivel 8, critica y logra la demolición de los modelos existentes tanto dentro de la sociología como dentro de la administración. Buckley, categoriza a los modelos existentes en dos tipos. A. Aquellos de extracción y origen mecánico, a los que denomina modelo de equilibrio. B. Aquellos de extracción y origen biológico, a los que llama modelos organísmicos u homeostáticos. Y dice Buckley. El modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas que se caracterizan por perder organización al desplazarse hacia un punto de equilibrio y con posterioridad tienden a mantener ese nivel mínimo dentro de perturbaciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos son aplicables a sistemas que tienden a mantener un nivel de organización dado relativamente elevado a pesar de las tendencias constantes a disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo adaptativo se aplica a los sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la organización, como veremos se benefician con las perturbaciones y la variedad del medio y de hecho dependen de estas. Una crisis, en lugar de perjudicar es aprovechada como una oportunidad de mejora. Mientras que ciertos sistemas tienen una natural tendencia al equilibrio, los sistemas del nivel 8 se caracterizan por sus propiedades morfogénicas, es decir que en lugar de buscar un equilibrio estable tienden a una permanente transformación estructural. Este proceso de transformación estructural permanente, constituye el prerequisito para que los sistemas de nivel 8 se conserven en forma activa y eficiente, en suma es su razón de supervivencia. ¿En qué consiste el pensamiento de sistemas?
Para poder entender qué es pensamiento sistémico, demos un vistazo cómo es que aparece. El pensamiento sistémico aparece formalmente hace aproximadamente 45 años, a partir de los cuestionamientos que hizo Ludwig von Bertalanffy sobre la aplicación del método científico en los problemas de la biología, debido a que éste se basaba en una visión mecanicista y causal, que lo hacía débil como esquema para la explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. Este cuestionamiento le llevó a plantear una reformulación global en el paradigma intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma de sistemas. El concepto de pensamiento sistémico fue acuñado en 1956 por el profesor Guy Forrester del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Este pensamiento consiste en que, en lugar de centrarse en cada uno de los componentes del asunto que estudia, identifica cómo esta cuestión está relacionada e interactúa con los demás constituyentes del sistema. En el libro Industrial Dynamics de Guy Forrester, se recogen los planteamientos dinámico-sistémicos. Es solamente a través de errores y experiencias costosas que los administradores han sido capaces de desarrollar un juicio intuitivo efectivo. Necesitamos hacer expedito este proceso de aprendizaje. El pensamiento sistémico se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis y comprensión. Otro de los investigadores más importantes que han abordado el tema del pensamiento sistémico ha sido Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina. Para este autor, una organización en aprendizaje es aquella que se basa en la idea de que hay que aprender a ver la realidad con nuevos ojos, detectando ciertas leyes que nos permiten entenderla y manejarla. Luego de haber dado a conocer cómo es que aparece el pensamiento sistémico, pasaremos a detallar en qué consiste el pensamiento sistémico. Según Joseph O'Connor y Andermott, el pensamiento sistémico permite estudiar la conexión que existe entre las diversas disciplinas para predecir el comportamiento de los sistemas, ya se trate del sistema de la red diaria, de un sistema de creencias, del aparato digestivo, de un equipo de gestión o de una campaña de marketing. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el pensamiento sistémico? Como hemos dicho anteriormente, cada persona es un sistema que vive en un mundo de sistemas. Todos vivimos en un mundo inmerso en el complejo sistema de la naturaleza y formamos poblaciones y ciudades que funcionan también como sistemas. Tenemos sistemas mecánicos, como ordenadores, los coches o las cadenas automatizadas de montaje y producción. Tenemos sistemas políticos, sistemas económicos, y sistemas ideológicos. Cada una de estos sistemas funcionan como un todo en el que se combinan muchas partes distintas. Enfoque cibernético de la administración moderna. Definición de la cibernética. Viene del griego kibernitiki. La cibernética es una ciencia que se ocupa de los sistemas de control y de comunicación en las personas y en las máquinas, estudiando y aprovechando todos sus aspectos y mecanismos comunes. Orígenes de la cibernética. La cibernética se desarrolló como investigación de las técnicas por las cuales la información se transforma en la actuación deseada. Esta ciencia surgió de los problemas planteados durante la Segunda Guerra Mundial a la hora de desarrollar los denominados cerebros electrónicos y los mecanismos de control automático para los equipos militares como los visores de bombardeo. La cibernética contempla de igual forma los sistemas de comunicación y control de los organismos vivos que los de las máquinas. Para obtener la respuesta deseada en un organismo humano o en un dispositivo mecánico, habrá que proporcionarle, como guía para acciones futuras, la información relativa a los resultados reales de la acción prevista. En el cuerpo humano, el cerebro y el sistema nervioso coordinan dicha información, que sirve para determinar una futura línea de conducta. Los mecanismos de control y de autocorrección en las máquinas sirven para lo mismo. El principio se conoce como feedback, realimentación, que constituye el concepto fundamental de la automatización. Principios básicos de la cibernética. Según la teoría de la información, uno de los principios básicos de la cibernética establece que la información es estadística por naturaleza y se mide de acuerdo con las leyes de la probabilidad.
En este sentido, la información es concebida como una medida de la libertad de elección implícita en la selección. A medida que aumenta la libertad de elección, disminuye la probabilidad de que sea elegido un determinado mensaje. La medida de la probabilidad se conoce como entropía. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, en los procesos naturales existe una tendencia hacia un estado de desorganización, o caos, que se produce sin ninguna intervención o control. En consecuencia, de acuerdo con los principios de la cibernética, el orden, disminución de la entropía, es lo menos probable, y el caos, aumento de la entropía, es lo más probable. La conducta intencionada en las personas o en las máquinas exige mecanismos de control que mantengan el orden, contrarrestando la tendencia natural hacia la desorganización. Propiedades de los sistemas cibernéticos. Las propiedades de los sistemas cibernéticos son los siguientes. 1. Son excesivamente complejos. Por lo que se estudian a través del concepto de caja negra. 2. Son probabilísticos. Por lo que deben ser enfocados a través de la estadística. 3. Son autorregulados. Deben focalizarse a través de la retroalimentación que garantice la homeostasis. Consecuencias de la cibernética en la administración. Automatización. Ultramecanización, superracionalización, procesamiento continuo y control automático, por la retroalimentación de la máquina con su propio producto. Tal automatización ha tenido un impacto socioeconómico profundo, sobre todo en tres actividades: empresas fabriles, las operaciones comerciales y la banca. Gran parte de lo que se lleva a cabo en automatización depende de la robótica, disciplina que estudia el diseño y la aplicación de robots en cualquier campo de actividad humana. Informática. La informática está convirtiéndose en una importante herramienta tecnológica a disposición del hombre para promover su desarrollo económico y social mediante la agilización del proceso de decisión y la optimización de la utilización de los recursos existentes. Aplicación práctica de las herramientas conceptuales de la TGS. Retroalimentación. Todo sistema vivo en general posee una característica que lo lleva no solo a permanecer, o sobrevivir, sino a crecer o expandirse. Para poder llevar a cabo esta función es indispensable que se desarrolle una capacidad de adaptación con el medio o entorno que rodea al sistema, es decir, que lleguen a poseer los mecanismos necesarios para modificar su conducta a medida que las exigencias del medio lo requieran. Esto significa que el sistema debe estar capacitado para observar ese medio, para estudiar su conducta en relación a él e informarse de los resultados y consecuencias de esa conducta para la existencia y la vida futura del sistema. En otras palabras, debe controlar su conducta, con el fin de regularla de un modo conveniente para su supervivencia. Esto conduce de lleno a examinar la conducta especial de los sistemas, su autocontrol y los mecanismos o comportamientos diseñados para llevar a cabo esta actividad. Específicamente, la retroalimentación es un mecanismo según el cual una parte de la energía de salida de un sistema o de una máquina regresa a la entrada. La retroalimentación o realimentación, del inglés feedback, también se denomina servomecanismo o realimentación, es un subsistema de comunicación de retorno proporcionado por la salida del sistema a su entrada, para alterarla de alguna forma. La retroalimentación sirve para comparar la forma como un sistema funciona en relación con el estándar establecido para que funcione. Cuando ocurre alguna diferencia, desviación o discrepancia, entre ambos, la retroalimentación se encarga de regular la entrada para que la salida se aproxime al estándar establecida. La retroalimentación es una acción por la cual el efecto, salida, refluye sobre la causa, entrada, ya sea incentivándola o inhibiéndola. Así podemos identificar dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. La retroalimentación negativa ocurre cuando el sistema se desvía de su camino. La información de retroalimentación advierte este cambio a los centros decisionales del sistema y estos toman las medidas necesarias para iniciar acciones correctivas que deben hacer retornar al sistema a su camino original. Cuando la información de retroalimentación es utilizada en este sentido,
decimos que la comunicación de retroalimentación es negativa. Entonces concluimos que es la acción frenadora e inhibidora de la salida que actúa sobre la entrada del sistema. Caso práctico. Se puede dar la situación en donde una empresa tiene planeado un determinado presupuesto a la hora de hacer sus gastos, tiene que mantener siempre ese equilibrio entre sus gastos e ingresos para el buen funcionamiento de ella, pero puede darse el caso al retroinformarse que los gastos están pasando a los ingresos, o sea, se está haciendo un gasto excesivo por diversas razones, por ejemplo producto de ventas que se han estado reduciendo o quizás también la utilización del dinero por los ejecutivos para gastos no relacionados con la empresa. Esto de todas maneras arrojará resultados finales para la empresa, esta tendrá que evaluarlos y tomar las decisiones del caso con el fin de mantener el orden financiero de la empresa. Entonces acá se ha dado una retroalimentación negativa porque la información de regreso sirvió para inhibir sus acciones con el fin de retomar su equilibrio antes tenido, en este caso el equilibrio financiero. La retroalimentación positiva. Cuando la acción sigue a la recepción de la comunicación de retroalimentación, va dirigida a apoyar la dirección o el comportamiento inicial, tenemos una retroalimentación positiva. O en otras palabras, como lo indicábamos anteriormente, cuando mantenemos constante la acción y modificamos los objetivos estamos utilizando la retroalimentación positiva. En la retroalimentación positiva, la señal de salida amplifica y refuerza la señal de entrada. Caso práctico. Tenemos una empresa maderera que tiene todo planeado o programado para producir semanalmente 45.000 toneladas de planchas de madera. Al cabo de una semana se retroinforma a la gerencia de operaciones que la producción real fue de 50.000 toneladas. Esta gerencia decide entonces modificar su objetivo planeado y lo lleva ahora a 50.000 toneladas. La producción se mantiene pero al cabo de 5 semanas vuelve a subir esta vez a 54.000 toneladas. Nuevamente la gerencia modifica sus objetivos planeados y fija esta nueva cifra como meta semanal. Entonces podemos concluir que la conducta que sigue esta gerencia es de apoyar las acciones o las corrientes de entrada del sistema de modo de aumentar siempre la producción, es decir, aplica una retroalimentación positiva. Entropía. La TGS introduce algunos conceptos tomados de las leyes físicas de termodinámica, y que poseen relación con el tipo de información que ingresa, es decir, su equilibrio organizacional en el sistema y su retroalimentación, feedback. En este sentido surge la idea que en un sistema existe entropía, concepto físico para medir el equilibrio energético. Este concepto, que resulta llamativo, posee relación con el equilibrio natural de un sistema, especialmente, según la hipótesis, los sistemas están condenados a morir al alcanzar su máxima entropía. Por ejemplo, las materias primas al ser procesadas y transformadas en sistemas cerrados tendrán una vida útil que las hará volver a su origen producto del desgaste del tiempo. Al momento de iniciar su desintegración se iniciará su proceso de entropía. Introducción a la teoría general de sistemas Oscar Bertoglio. Esto significa que todo sistema necesita alimentarse para seguir vivo, pero en esa constante búsqueda de supervivencia se acerca más a su máximo estado de entropía, su desaparición, según algunos ecologistas. ¿Seremos capaces de anular el proceso de entropía de la Tierra? Casos prácticos. Ropa tirada. Para ver mejor la relación entre la entropía y el orden, apliquemos lo aprendido a algo más cotidiano. Intuitivamente, ¿qué está más ordenado? ¿La ropa dentro del cajón o la ropa desperdigada por la habitación? El macroestado ropa dentro del cajón tiene mucho menos microestados posibles que el macroestado ropa desperdigada por la habitación por la sencilla razón de que fuera del cajón existen muchas más posiciones posibles de la ropa, es decir, existen muchos más microestados. Por tanto, podemos decir que ropa fuera del cajón tiene más entropía que ropa dentro del cajón. El desorden crece. En general, si quitamos restricciones a un sistema la entropía crece. Si no ponemos la ropa en el cajón y la vamos tirando por la habitación todo estará más desordenado. De hecho,
Hay una ley fundamental de la naturaleza que dice que en todo proceso natural la entropía crece. Y ahora, que sabemos qué es la entropía, podemos decir que esto es así porque el número de microestados posibles es cada vez mayor. Negentropía o negantropía. La negentropía o negantropía, también llamada entropía negativa o sintropía, de un sistema vivo, es la entropía que el sistema exporta para mantener su entropía baja. Se encuentra en la intersección de la entropía y la vida. La negentropía se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del mismo. Por ejemplo, las plantas y su fruto, ya que dependen los dos para lograr el método de negentropía. Así como la entropía establece que la energía y cualquiera de sus formas de manifestarse, ya sea en forma de materia, de plasma o radiación, tiende a buscar un estado de equilibrio inexpresivo continuo. La negentropía define la energía como una serie de causas y efectos armónicamente acomodadas en las que la suma total de los efectos armónicos dan como resultado un acople de mayor magnitud que el original, siendo una forma de resonancia que da como resultado paquetes de energía perfectamente utilizables por cualquier sistema perceptor de sus efectos. Recursividad. Es el hecho de que un sistema esté compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos sinérgicos, formando subsistemas, sistemas y suprasistemas. La recursividad es que cada objeto, no importando su tamaño, tiene propiedades que lo convierten en una totalidad, es decir, en un elemento independiente. Se requiere que cada parte del todo posea, a su vez, las características principales del todo. O sea, podemos entender por recursividad el hecho de que un objeto sinergético, un sistema, esté compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos sinergéticos, sistemas, según Hitt, 2003. Un subsistema es un sistema alterno al sistema principal, o que es el objeto de estudio o enfoque, que se desarrolla en segundo término tomando en cuenta el intercambio de cualquier forma o procedimiento. Un suprasistema es aquel que comprende una jerarquía mayor a la de un sistema principal determinado, enlazando diferentes tipos de comunicación interna y externa. Von Bertalanffy se pregunta ¿qué es un individuo? Individuo significa indivisible, pero, como se ha visto, un sistema humano, el hombre, es posible dividirlo en otros sistemas, células. Como conclusión, se puede señalar que los sistemas consisten en individualidades, por lo tanto, son indivisibles como sistemas. Poseen partes y subsistemas pero estos son ya otras individualidades. En este sentido, el concepto de recursividad va de individuo en individuo, destacándose una jerarquía de complejidad ya sea en forma ascendente o descendente. Recursividad se aplica a sistemas dentro de sistemas mayores. La reducción, o ampliación, no consiste en sumar partes aisladas, sino, en integrar elementos que en sí son una totalidad dentro de una totalidad mayor. Recursividad existe entonces, entre objetos aparentemente independientes, pero la recursividad no se refiere a forma o, para expresarlo gráficamente, a innumerables círculos concéntricos que parten de un mismo punto. No. La recursividad se presenta en torno a ciertas características particulares de diferentes elementos o totalidades de diferentes grados de complejidad. Entonces, el problema consiste en definir de alguna manera las fronteras del sistema, que será un subsistema dentro de un supersistema mayor, de acuerdo con el concepto de recursividad. Encontramos recursividad cuando se dice que cada uno de los campos de la ciencia mencionados son sistemas que a su vez se conectan con otros sistemas ayudándose mutuamente para crear otro sistema mayor. También se encuentra recursividad cuando el avance en el estudio de un objeto crea a otro sistema o subsistema del sistema ciencia. También se observa analizando que todos sus componentes producen algo que a su vez retroalimentan a otro u otros componentes. La base de los objetos del sistema es la investigación y esta produce una información que es utilizada por los otros componentes. La recursividad a menudo se utiliza cuando se evalúa algún tipo de problema arbitrariamente complejo, ya que no se restringe la solución a ningún tamaño particular.
La función puede simplemente efectuar la recursividad hasta que se haya alcanzado el final del problema. Se aplica a sistemas dentro de sistemas mayores y a ciertas características particulares, más bien funciones o conductas propias de cada sistema, que son semejantes a la de los sistemas mayores. Y este puede aplicarse a los diferentes campos del conocimiento como lo son, administración, recursos humanos, sistemas de información, etc. Principio de recursividad. Lo que este principio argumenta es que cualesquier actividad que es aplicable al sistema lo es para el suprasistema y el subsistema. Los sistemas son sinérgicos y también recursivos. Cuando hablamos de totalidades, desde una perspectiva holista, podemos estar refiriéndonos a todo el universo, porque en el fondo esa es la mayor totalidad conocida. Sin embargo, cuando estamos analizando a algún fenómeno humano necesitamos poner límites en algún lado. Ayudados por la teoría de sistemas, podemos ubicar aquel conjunto de partes interrelacionadas que constituyéndose en un sistema reconocible porque identificamos sus límites nos permite analizarlo, describirlo y establecer causas y consecuencias dentro del sistema o entre el sistema y su entorno. Lo esencial es tener presente lo que ya se dijo más arriba, que podemos considerar como sistema a cualquier entidad que se muestra como independiente y coherente, aunque se encuentre situada al interior de otro sistema, o bien, aunque envuelva y contenga a otros subsistemas menores. Eso es lo que llamamos la recursividad de los sistemas. Isomorfismo. El término isomorfismo significa etimológicamente igual forma, y con ello se quiere destacar la idea según la cual existen semejanzas y correspondencias formales entre diversos tipos de sistemas. En otras palabras, isomórfico, con una forma similar, se refiere a la construcción de modelos de sistemas similares al modelo original. Por ejemplo, un corazón artificial es isomórfico respecto al órgano real. Este modelo puede servir como elemento de estudio para extraer conclusiones aplicables al corazón original. El descubrimiento de un isomorfismo entre dos estructuras significa esencialmente que el estudio de cada una puede reducirse al de la otra, lo que nos da dos puntos de vista diferentes sobre cada cuestión y suele ser esencial en su adecuada comprensión. Ejemplo de isomorfismo. Por ejemplo, si x es un número real positivo con el producto e y es un número real con la suma, el logaritmo de x entonces y es un isomorfismo, porque el logaritmo natural del producto de a y b es igual al logaritmo de a sumado al logaritmo de b. Y cada número real es el logaritmo de un único número real positivo. Esto significa que cada enunciado sobre el producto de números reales positivos tiene, sin más que sustituir cada número por su logaritmo, un enunciado equivalente en términos de la suma de números reales, que suele ser más simple. Homomorfismo. Significa que dos sistemas tienen una parte de su estructura igual. Este concepto se aplica en contraposición al anterior, cuando el modelo del sistema ya no es similar, sino una representación donde se ha efectuado una reducción de muchas a una. Es una simplificación del objeto real donde se obtiene un modelo cuyos resultados ya no coinciden con la realidad, excepto en términos probabilísticos, siendo este uno de los principales objetivos del modelo homomórfico, obtener resultados probables. La aplicación de este tipo de modelo se orienta a sistemas muy complejos y probabilísticos como la construcción de un modelo de la economía de un país o la simulación del funcionamiento de una empresa en su integración con el medio, ejemplos que podrían ser también considerados como cajas negras. Muy pocas veces un modelo es isomórfico de un sistema biológico, generalmente es un homomorfismo, dos sistemas, un sistema biológico y un modelo. Para poner por caso, están tan relacionados que el homomorfismo de uno es isomórfico con el homomorfismo del otro. Esta es una relación simétrica, cada uno es un modelo del otro. Las propiedades que se atribuyen a las máquinas también pueden atribuirse a las cajas negras. Ashby nos dice que a menudo en nuestra vida diaria tratamos con cajas negras, por ejemplo, al montar una bicicleta sin tener conocimiento de las fuerzas interatómicas que cohesionan al metal. Los objetos reales son cajas negras, y hemos estado operando con ellas durante toda nuestra vida.
La teoría de la caja negra es simplemente el estudio de las relaciones entre el experimentador y su medio ambiente, cuando se da especial atención al flujo de información. Ashby sugiere que el estudio del mundo real se vuelve el estudio de los traductores. En el tema administrativo se sabe que una empresa tiene interacción con su medio interna y externamente, pero no se sabe a detalle cómo es que se realizan cada uno de sus procesos internos, además estos van cambiando según el tipo de empresa y según el tiempo de observación. Es un claro ejemplo de homomorfismo, aunque a esto también se le puede considerar como caja negra. Dentro de un país existen factores económicos que contribuyen a mejorar el nivel de competitividad de muchas empresas. Estos pueden ser propiciados mediante la creación de modelos económicos, mas estos son probables y no certeros. Naturalmente los resultados serán desconocidos hasta que estos repercutan en el nivel de eficiencia de la mayoría de las empresas. Caja negra. La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables funcionarán en cierto sentido. En teoría de sistemas y física, se denomina caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. En otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma de interactuar con el medio que le rodea, en ocasiones, otros elementos que también podrían ser cajas negras, entendiendo qué es lo que hace, pero sin dar importancia a cómo lo hace. Por tanto, de una caja negra deben estar muy bien definidas sus entradas y salidas, es decir, su interfaz. En cambio, no se precisa definir ni conocer los detalles internos de su funcionamiento. Cuando de un subsistema se conocen solo las entradas y las salidas pero no los procesos internos, se dice que es una caja negra. Un sistema formado por módulos que cumplan las características de caja negra será más fácil de entender ya que permitirá dar una visión más clara del conjunto. El sistema también será más robusto y fácil de mantener. En caso de ocurrir un fallo, este podrá ser aislado y abordado más ágilmente. En programación modular, donde un programa, o un algoritmo, es dividido en módulos, en la fase de diseño se buscará que cada módulo sea una caja negra dentro del sistema global que es el programa que se pretende desarrollar. De esta manera se consigue una independencia entre los módulos que facilita su implementación separada por un equipo de trabajo donde cada miembro va a encargarse de implementar una parte, un módulo, del programa global. El implementador de un módulo concreto deberá conocer cómo es la comunicación con los otros módulos, la interfaz, pero no necesitará conocer cómo trabajan esos otros módulos internamente. En otras palabras, para el desarrollador de un módulo, idealmente, el resto de módulos serán cajas negras. En pruebas de software, conociendo una función específica para la que fue diseñado el producto, se pueden diseñar pruebas que demuestren que cada función está bien resuelta. Dichas pruebas son llevadas a cabo sobre la interfaz del software. Este enfoque produce la ventaja de identificar claramente los sistemas y subsistemas y estudiar las relaciones que existen entre ellos, permitiendo así maximizar la eficiencia de estas relaciones sin tener que introducirnos en los procesos complejos que se encuentran encerrados en una caja negra. Otra ventaja, especialmente en las empresas industriales, es que permite identificar los cuellos de botellas, es decir subsistemas que limitan la acción del sistema para lograr sus objetivos. También permite descubrir aquellos sistemas que son críticos. Ejemplos de caja negra. Sistema educacional de un país. El Ejecutivo a través del presupuesto nacional le entrega una corriente de entrada de dinero. De este sistema salen estudiantes con diferentes grados y títulos, secundarios, universitarios, postgraduados. En este proceso la corriente de entrada se transforma en edificios, profesores, personal administrativo, libros, etc. Esta corriente de entrada así transformada procesa personas denominadas estudiantes que salen del sistema son productos del sistema y, por ejemplo en el caso de los profesores, también llegan a formar parte del equipo del mismo.
Es decir, el sistema crea parte de su propio potencial. Empresa. En la entrada puede considerarse la inversión inicial de fondos y de esas inversiones, planta y equipos, se produce una salida compuesta por varias clases de productos que son distribuidos entre los consumidores como también dividendos que retornan a los inversionistas, sean estos privados o públicos. En estos casos solo nos preocupamos por las entradas y salidas que produce, no por lo que sucede dentro del sistema, es decir, la forma en que operan los mecanismos y procesos internos del sistema y mediante los cuales se producen las salidas. Equifinalidad. Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio fluyente. Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los procesos organísmicos. El proceso inverso se denomina multifinalidad, es decir, condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes. Oscar Johansen Bertoglio. Los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de equifinalidad, un sistema puede alcanzar por una variedad de caminos, el mismo resultado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. En la medida en que los sistemas abiertos desarrollan mecanismos reguladores, homeostasis, de sus operaciones, la cantidad de equifinalidad se reduce. Sin embargo, la equifinalidad permanece. Existe más de una forma de que el sistema produzca un determinado resultado, o sea, existe más de un camino para alcanzar un objetivo. El estado estable del sistema puede ser alcanzado a partir de condiciones iniciales diferentes y por medios diferentes. Conceptos utilizados en la TGS. 1. Aprendizaje. Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el repertorio comportamental, conductual, de un sujeto producto de la experiencia y del cual podemos inferir cambios neurofisiológicos. 2. Ambiente. Condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, etc., que rodean a las personas, animales o cosas, está en su ambiente, ambiente rural, universitario, familiar. En algunas disciplinas se le llama medio ambiente. 3. Energía. Fuerza de voluntad o de carácter, trata a sus trabajadores con mucha energía. 4. Enfoque. Manera de considerar un asunto o problema, un enfoque original. 5. Estructura. Naturaleza es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Tanto la realidad como el lenguaje tienen estructura. Uno de los objetivos de la semántica y de la ciencia consiste en que la estructura del lenguaje refleje fielmente la estructura de la realidad. 6. Evento. Acontecimiento, suceso, celebrar un evento. Eventualidad, hecho imprevisto. 7. Holismo. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 8. Homeostasis. Conjunto de fenómenos de autorregulación que intentan mantener equilibradas las composiciones y las propiedades del organismo. La homeostasis se ocupa de las variaciones de temperatura en los organismos vivos. 9. Información. Acción y resultado de informar o informarse. Me dio una información muy detallada. Oficina donde se informa sobre algo, los impresos se recogen en información. Conjunto de datos sobre una materia determinada, información meteorológica. Investigación jurídica y legal de un hecho o delito. 10. Marketing. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde este término con el de publicidad, siendo esta última solo una herramienta de la mercadotecnia. 11. Metanoia. Es la palabra más exacta para representar una organización que aprende y se convierte en organización inteligente y exitosa. Para los griegos significaba un desplazamiento o cambio fundamental. Más literalmente trascendencia,
Meta por encima, no ya de la raíz nous, de la mente, por encima de la mente. Para los cristianos cobro sentido específico de despertar la intuición compartida y conocimiento directo de lo más elevado de Dios. 12. Naturaleza. Virtud, calidad o propiedad de las cosas. Calidad, orden y disposición de los negocios y dependencias. 13. Organicidad. Doctrina que propugna que las sociedades evolucionen de forma parecida a los seres vivos. 14. Paradigma. Un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. 15. Sinergia. Participación activa y concertada de varios órganos para realizar una función, la sinergia de los órganos para favorecer la respiración. Unión de varias fuerzas, causas, etc., para lograr una mayor efectividad, la sinergia de nuestras reivindicaciones doblegó a la patronal. 16. Sistemas. Es un conjunto ordenado de elementos cuyas propiedades se interrelacionan e interactúan de forma armónica entre sí. Estos elementos se denominan módulos. A su vez, cada módulo puede ser un subsistema, dependiendo si sus propiedades son abiertas o cerradas.